Lección de escuela sabática para el viernes 5 de julio del año 2024 para estudiar y meditar el comienzo del Evangelio. Bienvenido al estudio bíblico diario de la lección de escuela sabática y en estos momentos vamos a indicarle que si tiene el libro El deseado de toda la gente, se lea el capítulo 10. Y si no lo tiene, entonces puede descargar la aplicación EGW Brightness. Este se titula La voz que clama en el desierto. También puede leer el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles o Los Hechos de los Apóstoles de la misma autora, este capítulo titulado Heraldos del Evangelio. Qué fascinante es el hecho de que el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7 sea paralelo al mensaje del Evangelio de Jesús en Marcos capítulo 1 verso 15. Leamos Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora Marcos capítulo 1, verso 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje del primer ángel trae el Evangelio eterno al mundo en los últimos días, en preparación para la segunda venida. Al igual que el mensaje de Jesús, el Evangelio angélico del tiempo del fin contiene los mismos tres elementos. Esto como ilustra de alguna manera si nosotros creáramos una tabla. Si nosotros buscamos sobre el tiempo se ha cumplido, que se puede encontrar ahí en el libro de Daniel capítulo 9, podríamos establecer que es la categoría profecía de tiempo. Y si nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14, entonces encontraremos la hora de su juicio. Eso si lo buscamos en el libro de Marcos, en el capítulo 1. Recuerden, Daniel 9 y también Daniel 7 se cumplen. Si hablamos de Marcos 1, también habla sobre que el reino de Dios se acerca. También existe una promesa de pacto, el evangelio eterno. También encontramos que en Marcos 1 habla sobre arrepiéntanse. También podríamos decir que es como una categoría llamado al discipulado. Y se nos especifica en Apocalipsis 14, teman, glorifiquen y adoren a Dios. El mensaje del primer ángel anuncia el comienzo del juicio previo al regreso de Cristo, predicho en la profecía de los 2300 días, que de acuerdo a lo que hemos estudiado, al final son 2300 años. Esto se encuentra en Daniel capítulo 8, verso 14. Este juicio comenzó en el año de 1844. El juicio trae el reino de Dios a su pueblo perseguido. Eso se encuentra en Daniel capítulo 7, en el verso 22. ¿Se gustan? Leámoslo. Daniel capítulo 7, verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, los santos recibieron el reino. La exhortación del primer ángel a reverenciar, glorificar y adorar a Dios es el llamado al discípulo, o mejor dicho, al discipulado dirigido al mundo en los últimos días, mientras los poderes bestiales de Apocalipsis capítulo 13 presentan a un Dios falso a quien reverenciar. Así es. Se puede sentir bastante extraño esto, pero debemos recordar
Así como el mensaje de Jesús en Marcos capítulo 1 está íntimamente ligado a las profecías de Daniel en el inicio de la proclamación del Evangelio, el mensaje del primer ángel también está estrechamente ligado a Daniel al final de la historia de la tierra. Y por ende, si nosotros comparamos y contrastamos a Juan el Bautista y Jesús, estos dos personajes en Marcos capítulo 1, versos del 1 al 3, entonces, ¿qué lecciones especiales aprendes acerca de la manera en que son presentados estos dos personajes, más que todo en el libro de Marcos? Considera el significado del bautismo. Entonces, te recomendamos que leas Romanos capítulo 6, versos del 1 al 14. Bueno, del 1 al 4 mejor, pero si usted quiere leer más, pues lea. También Juan capítulo 3, versos del 1 al 8. Si comparamos con el bautismo de Jesús en Marcos capítulo 1, versos del 9 al 13, ¿qué paralelos existen y qué contrastes adviertes? ¿Cómo te ayuda esto a comprender más plenamente el significado del bautismo? También, compara y contrasta el Evangelio según Jesús en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, capítulo 14, versos 6 y 7. ¿Cómo te ayuda cómo te ayuda todo esto después de haber leído? ¿Cómo te ayuda la comprensión de estos mensajes a percibir mejor tu misión para hoy?